piense de otra persona. Esa persona tiene el poder. Otros tienen el poder del dinero, a los que denominamos los capitalistas, el dinero requerido. El tiempo es parte del poder si dispones de tu tiempo. ¿Qué más nos da el poder? El material o un producto especial. En las muchachas, en algunos jóvenes que se dedican al modelaje. Es ese atractivo. Ese es el poder personal. El poder basado en nuestra posición o jerarquía, que decimos las autoridades de nivel superior, es aquella que se basa cuando ocupamos un cargo dentro de la sociedad, dentro de la empresa o el círculo en el cual nos desempeñamos. El presidente de la junta de vecinos tiene el poder. Presidente de una cooperativa tiene el poder. El problema de este tipo de poder jerárquico es que, como hemos visto con frecuencia, quienes lo poseen no desean dejarlo. Es una enfermedad. El poder en las manos equivocadas es un arma destructiva. Por parte, no necesariamente quien tiene posiciones jerárquicas altas es quien tiene un mayor poder de influencia. Un poder personal y en especial absoluto sin influencia, en ocasiones se transforma en un liderazgo autocrático, sin empatía, basado en el castigo, en el miedo, en otros mecanismos de coerción. Le dice, si no van a ir a la marcha, muy bien, señores, eh, ustedes ya saben a qué atenerse. Eso es lo que generalmente dicen en las instituciones públicas. El aporte al partido es voluntario, entre comillas. El que no está de acuerdo, que diga con una nota. Pero ya va implícita la amenaza. Por eso se dice que es un arma destructiva. Y es ese mecanismo autocrático de decidir, yo tengo la razón, yo tengo el poder. Y como dice, se basa en el castigo. Tú no diste tu poder, tu cuota, muy bien, te tenemos hasta fin de mes, no te dice nada, simplemente te va a llegar tu memo de destitución, agradecimiento de servicio, por reestructuración, como generalmente le colocan en las instituciones públicas. ¿No fuiste a la marcha? Bueno, tienes otro memo, igual de destitución. Esos son los mecanismos de poder autocrático. Y por eso decimos sin empatía. O sea, no le interesa cómo te estás sintiendo, si necesitas el trabajo o no. Además, estás trabajando por el miedo. Y son esos los mecanismos de coerción con los cuales actúan estas autoridades. Es por eso que el simple poder personal no va a servir de mucho sin una dosis de influencia. El tener un poder personal y o jerárquico sumado con buenos elementos de empatía e influencia dan como resultados liderazgos ejemplares, positivos y en las cuales las personas admiran y están dispuestas a seguir a dichos líderes. Esa es la otra parte del poder. ¿Ustedes conocen personas de ese tipo, con ese poder personal? A ver, escucho sus opiniones, qué análisis tienen de esta parte del poder personal cuando estamos hablando de liderazgo.
Querida Sheila, te cuento que es tu computadora la que está con un sonido bajo. También te escucha muy bajito. Pero vamos a hablar un poquito más alto entonces. A ver, ¿qué me pueden decir del poder? ¿Cómo lo ven ustedes hasta esta parte? Hablen, hablen, compañeros, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ya no quieren participar? ¿Me he portado mal? ¿Qué pasó? Eric, Cala, a ver, ¿qué nos puedes decir? O Carlita Encinas. ¿No hay ninguna opinión al respecto? Erlan, No, licenciado, está claro. ¿pero qué te parece? ¿En qué se asemeja a nuestra realidad? ¿Tú No has visto tengo, ejercer ese tipo de poder? no tengo mucha experiencia, pero creo que no debería. Licenciado, ¿eso se puede aplicar al expresidente? Sí, claro que sí, claro Entonces que creo sí. que este sería un buen ejemplo. Ya ven, así es como quiero que identifiquen, que vean y que sepan cómo es el poder. Ese es el poder autocrático. ¿Qué más nos puedes decir? Solo eso, licenciado, creo que es obvio que abusa del poder, que está muy confiado. Exacto, como te dice, el poder abusan y te dicen, bueno, no está esto en la ley. ¿Te acuerdas lo que decía el señor Morales? Para eso Sí, están los abogados, que ellos lo arreglen, ¿verdad? sí, modifica como le conviene, creo. Ese es el poder, ¿te das cuenta? Por Sí, eso se dice que el poder en las manos equivocadas es un arma destructiva. Se aprovecha de las personas. Si yo les dijera de pronto, si no participan en la entrada universitaria, muy bien, señores, tienen 15 puntos, lo que yo les decía menos. Pues yo estoy ejerciendo el poder de forma negativa. Entonces yo ejerzo sin esa empatía. No me interesa si no les gusta o no o les gusta bailar. Eso es lo de menos. Yo me estoy basando en el castigo. Es un mecanismo de coerción, de presión hacia ustedes. Y eso muchas personas lo ejercen. Dicen, vamos a salir en la marcha universitaria, los centros de estudiantes, y vamos a hablar con los docentes. Los que no vayan van a ser descontados de sus puntos. Dicen. Y de pronto ejercen ese tipo de poder, pero sin embargo nadie había hablado de quitarles puntos, porque este es un tema de convicción, donde no tiene que salirse por castigo, por fichas, por puntos, por dinero. Tiene que irse por convicción. Por eso decimos que tiene que haber mucha dosis de influencia, tiene que convencerse a la gente de por qué vas a salir a una marcha. Tienen que tener empatía. De pronto no pueden salir todos porque algunos tienen que trabajar. De pronto otros tienen que estar vendiendo en la calle. Ese es el buen liderazgo ejemplar positivo. Y esas son las personas a las cuales sí podemos seguir como líderes. Ha quedado claro, han visto los ejemplos, ustedes los han visto de forma palpable. Con los ex dirigentes de la FUL han visto ese era el poder autocrático. Veamos ahora el segundo aspecto del poder. El segundo que habíamos visto ayer
como título es de la comprensión básica de las personas. Como en todas las prácticas, una cosa es conocer la teoría de la motivación. Podemos agarrar muchos libros, textos que nos van a hablar de la motivación, cómo yo los voy a motivar. Los tipos de fuerzas de motivación y la naturaleza de un sistema de motivación. Y otras que puedan ser capaces de aplicar estos conocimientos a las personas y a las situaciones. Un administrador o cualquier otro líder que al menos conoce el estado actual de la teoría de la motivación y que comprende sus elementos, estará más consciente de la naturaleza, la fortaleza de las necesidades humanas y será más capaz de definir y diseñar formas de satisfacer, de administrar, para tener las respuestas deseadas. El buen líder tiene que saber identificar cuáles son esas necesidades. Estábamos hablando, de pronto iremos al sector minero, a las mineras cooperativizadas. Pues un buen líder tiene que saber identificar cuál es el problema de las cooperativas, porque algún rato están arriba y otras abajo. ¿Qué es lo que está pasando? Y generalmente no existe buen liderazgo dentro de este tema de las cooperativas mineras, aunque no crean. Esto yo lo he visto en las cooperativas mineras de Potosí, en muchas de ellas, cuando estaba con el auge de precios altos en la minería, la mayoría de las casas tenían piscinas en un departamento que tenía escasez de agua. Luego estaban esas movilidades Hammer en unas calles angostas de Potosí coloniales y apenas podían circular. Y era de pronto porque no, alguien no les dijo, saben que en algún momento los precios van a bajar. Alguien no les ha dicho, señores, tenemos que tener un fondo con el cual podamos modernizar nuestros equipos, nuestra maquinaria, que no estén obsoletas. Ese es el tema del liderazgo. Y ese es el tema de la comprensión básica de las personas. Sí, está bien, date las comodidades, pero esto no va a ser por siempre. No es esto que se va a mantener en los precios altos de por vida. Van a haber altas y bajas, por lo tanto, hay que saberles explicar y comprender por qué tienen que generar un fondo de emergencia. Por eso se habla de la comprensión básica de las personas. Cuando Mahatma Gandhi inicia su marcha por la independencia de la India, el primer tema que él hizo, dijo, ¿por qué nosotros no podemos explotar? Porque los indios antes no podían explotar la sal. La sal era el monopolio de Inglaterra, un recurso abundante, pero que no podía ser explotado por los indios. Y Mahatma Gandhi ha dicho, muy bien, señores, era una necesidad básica de tener la sal. Y se ha dirigido hacia las orillas del mar, a hacer pequeñas pozas y explotar la sal de forma gratuita. A partir de ahí es que se inicia este proceso de revolución sin violencia. Que generalmente cuando hablamos de revolución pensamos en temas violentos, que han sido, sí, la práctica cotidiana, pero todo va cambiando a partir de esta comprensión básica de las personas, que sí se puede hacer revolución sin violencia, hacer cambios radicales, pero en la mentalidad, en la actitud de las personas, conociendo cuáles son sus necesidades, satisfaciendo las mismas. Sabemos que un problema básico es la corrupción y sabemos cuál es la percepción de la gente respecto de la corrupción en las entidades públicas, en la justicia especialmente. Y si a partir de ese
de esa percepción de esta necesidad de modificar la justicia, que sea justa, que la justicia es aplicar valores, castigos a las malas conductas, la corrupción, apropiarse de recursos económicos del Estado, que además son nuestros recursos que aportamos con nuestros impuestos. Si las autoridades comenzarían a trabajar, serían buenos líderes. Entonces la gente dice, por ejemplo, en el tema de las ambulancias, ahí vamos a ponerles dos claros ejemplos de por qué la gente está muy molesta. Dice, las ambulancias de Potosí son 22 millones de bolivianos que están por ahí perdidos, no hay ni ambulancias, no hay nada. Es una audiencia que se ha suspendido 6 veces del gobernador de Potosí, le dan detención domiciliaria. En Santa Cruz hay el mismo problema, pero con un carro cisterna para los bomberos y los mandan a la cárcel, a las personas que estaban involucradas en el proceso de adquisición de un carro cisterna o un carro bombero. O sea, es un carro bombero contra 44 ambulancias. Entonces la gente dice, ¿por qué a uno le dan detención domiciliaria con derecho a salida laboral y a otros los mandan a la cárcel? Para unos mano dura, para otros mano blanda. Entonces, esa es la percepción de la gente y eso es lo que las autoridades no comprenden, especialmente aquellos que están ejerciendo el poder. Un tercer componente del liderazgo, ustedes lo saben, ¿verdad? Que es la comprensión básica de las personas. Por eso que ustedes tienen que estar atentos a qué es lo que necesitan las personas. Ahora hablemos del tercer componente. Es esa, vamos a decir que es una rara habilidad. Es la de inspirar a los seguidores. No todos tienen esa habilidad para que se aplique todo su potencial a un proyecto. Si bien van a existir utilización de motivadores que parecen concentrarse en los subordinados, cómo yo te voy a motivar y cuáles son tus necesidades, la inspiración proviene de los directores del grupo. Son esas personas que van a sobresalir por ese carisma, el atractivo que despiertan, la lealtad, la devoción hacia esa persona, el fuerte deseo por parte de los seguidores de promover lo que ellos quieren. O sea, no es cuestión de satisfacer necesidades, sino de dar apoyo desinteresado a un líder elegido. Yo decido elegir a una persona. Entonces yo lo apoyo de una forma desinteresada, no lo estoy siguiendo porque quiero un cargo público, porque quiero estar de pronto de diputado, senador, ministro, lo que sea. No, yo lo sigo porque creo que me representa y representa mis intereses. Por eso se habla de un apoyo desinteresado. Los mejores ejemplos de liderazgo inspiracional provienen de situaciones desesperanzadoras, atemorizantes. Una nación no preparada en la víspera de una batalla, un campo de prisioneros con la moral excepcionalmente baja, o un líder derrotado a quien sus fieles seguidores no van a abandonar nunca. Y cuando hablamos de estos líderes inspiracionales, y cuando hablamos de situaciones desesperanzadoras, estamos hablando de pronto de Martin Luther King, que ha peleado por los derechos civiles de los afroamericanos, la discriminación que tenían en Estados Unidos, en su país. Ellos han ido a pelear la Segunda Guerra Mundial en Vietnam, pero cuando regresaban a Estados Unidos eran discriminados. O sea, era gente que regresaba de guerras, de conflictos, pero en su país nadie les daba respeto como afroamericanos. O en los campos de prisioneros, donde han surgido líderes.
O el líder derrotado, estamos hablando, por ejemplo, de Salvador Allende, un líder carismático que ha llegado a ser presidente de Chile y que le han dado un golpe de estado, pero la gente no lo abandonó, lo arropó el pueblo y bombardearon el Palacio de la Moneda con la aviación y el ejército. Y él murió allá. En primera instancia, el gobierno militar que dijo que se había suicidado, pero investigaciones posteriores demostraron que él se quedó allí. Pues sus seguidores no lo abandonaron. Y por eso que existieron miles y miles de personas desaparecidas. El estadio de Santiago, como el estadio Hernando Siles, era convertido en una cárcel gigantesca para todos los allegados a Salvador Allende. A todos los detenían durante la dictadura de Augusto Pinochet. Era un régimen estricto. Las mujeres no podían andar con pantalones. Agarraban en la calle los soldados, las mujeres que estaban en el ejército o en la policía generalmente, les arrancaban el pantalón con una bayoneta y los ponían como falda. No obstante eso, seguían firmes apoyando a un líder que ya había fallecido como Salvador Allende. Esta gente no es porque estaban allá buscando un trabajo, era porque, bueno, representaba sus intereses. Y era ese atractivo que tenía esta persona como líder. De la misma forma como Benito Juárez, un campesino que había salido y se ha hecho abogado, pero como abogado no era una lumbrera, no era fantástico, pero sabía sí recoger las necesidades de su pueblo. Tenía ese carisma y la gente lo seguía. Con la Madre Teresa de Calcuta, que se iba a los leprosarios y abrazaba a esta gente, no le importaba si se contagiaba o no se contagiaba, no tenía asco, porque ella necesitaba darles amor, compartir amor, inspiraba con estas personas que eran desconocidas para una sociedad. Ella no buscaba ser famosa o que le den el premio Nobel o que sea reconocida. Ella solamente era su forma de ser. Ahora hablemos de otro componente. El cuarto componente tiene que ver con el estilo del líder y el clima organizacional que se desarrolla. La fuerza de la motivación mucho va a depender en mayor grado de las expectativas, las recompensas percibidas, la cantidad de esfuerzo que se estima necesario, la tarea a realizar y otro tipo de factores que son partes de ese ambiente, de ese clima organizacional. La comprensión de estos factores ha motivado muchas investigaciones sobre el comportamiento del liderazgo y el desarrollo en varias teorías. Los puntos de vista de quienes desde hace mucho tiempo se han acercado al liderazgo como un estudio psicológico de esas relaciones interpersonales que surgen y que convergen con el punto de vista personal, que es esa la labor principal de los gerentes, el diseñar, mantener un ambiente adecuado para lograr un buen desempeño. O sea, ser gerente no es solamente tener los mejores cartones profesionales, la mejor experiencia.
también significa tener empatía, saber relacionarse, motivar, inspirar. Bill Gates se inspiraba con Microsoft, Elon Musk de la misma forma. Esos son los cuatro componentes del liderazgo en esta primera instancia. Comentarios al respecto. Ahora sí, Sheila, ¿estás escuchándome más fuerte? ¿Qué es lo que, a ver, estimada Janet, qué es lo que no has escuchado? A ver, atenderme. No hay problema de poder repetir. Escucho, Janet. Sobre el componente de la capacidad de utilizar el poder. Es que he entrado, creo que 10 minutos después y estaba a mitad. En la primera parte del poder, en realidad, el primer punto. Sí, 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 sí. No estábamos hablando del poder personal. Cuando hablamos del poder, el primer aspecto que nosotros tenemos que estudiar, estimada Janet, es el poder personal, ¿ya? Y es ese poder que se da basado en lo que habíamos dicho, la jerarquía de nuestra posición que tenemos en este momento. Si somos autoridades, en este momento yo tengo un poco de jerarquía siendo su docente sobre ustedes. Eso me da el poder personal. Estábamos hablando de los modelos, las personas que están en la profesión de modelaje. Ejercen ese su atractivo personal, tanto en hombres como mujeres. Tienen el poder. Ellos dicen con qué empresa van a trabajar si están en esa situación. O sea, escogen, saben que pueden ejercer ese poder. También hablamos de las personas que tienen la experticia, la experiencia en relación a las personas que pueden tener los mejores títulos, pero ellos tienen la mejor experiencia. Entonces ellos tienen el poder. Ese es el poder personal. Ya habíamos hablado de que este poder personal se puede ejercer de una manera destructiva cuando hablamos de la forma de coerción. Cuando este poder tú lo usas de una manera abusiva y lo usas para conseguir tus fines, sin importar las consecuencias para la otra persona. Pero tú has conseguido lo que tú querías, porque tú has ejercido ese poder de coerción. Eso es lo que se refiere el poder como arma destructiva. Ese es el poder autocrático de una sola persona. Y decíamos que no, esta persona no le importa cómo te estás sintiendo. Es una persona carente de empatía, pero que tiene el poder de decidir sobre las otras personas. Habíamos hablado de esta persona que ejerce su poder mediante la influencia del miedo por el castigo. Eso es Janet, lo que hemos hablado. Mm, sí, sí, he entendido los ejemplos que estaban dando y me he guiado por eso. Ya, no, está bien, Janetcita. Ahora sí ha quedado claro. Sí, Lisa. Ya, no, no, el asunto es que quede claro para todos ustedes. Si tengo que repetir, ya les he dicho, no tengo ningún problema. ¿Ya? Con confianza. Ya, Lisa, muchas gracias. No hay de qué. A ver, quiero escuchar sus opiniones hasta aquí.
Sheila, ¿tú qué dices? ¿Qué opinas? Nadie quiere hablar. Me parece interesante de los cuatro tipos de liderazgo, en especial el de comprender de los seres humanos, que se basan más que todo en la motivación en diferentes situaciones. Así es. Ahora, hay liderazgos negativos. ¿Me dirán cuál? Hitler era un líder. Sí o no, todo su pueblo lo seguía. Bien o mal, él les había aprovechado el tema de la raza pura, los arios, los que tenían que gobernar el mundo, y buscaron un culpable de la catástrofe de Alemania, que eran los judíos, y ha tenido ese poder de convencimiento para todo un país. ¿Se dan cuenta? Ese es un liderazgo también negativo. Hay líderes negativos. O sea, el liderazgo no siempre, no hay líderes positivos, hay también líderes negativos. Les estoy dando un solo ejemplo de Hitler. Imaginan haber tenido la capacidad de convencer a todo un país, de decir que él tenía la verdad. El leer el libro, por ejemplo, de Hitler, Mein Kampf, o sea, Mi lucha, es interesante lo que él escribe. Y si comienzan de pronto a, a leer parte de la biografía de Hitler, no era una persona brillante, un pintor frustrado, que hacía su exposición de pinturas allá en el metro en Alemania y nadie le compraba sus pinturas. Ha tenido una serie de frustraciones, tanto en el ejército, pero a partir de la entrada de su ingreso al Partido Nacional Socialista es que él ha comenzado a surgir con sus dotes de liderazgo. Y recuerdan lo que decíamos, a saber interpretar las necesidades de un país. Y él ha tenido esa inteligencia de ver cuáles eran las necesidades de su país. Es importante. Y cómo él los ha sabido aprovechar. Gracias, Sheilita. ¿Otro comentario? Licenciado, otro ejemplo de liderazgo positivo tal vez sería, bueno, aquí en Bolivia sería de Carlos Palenque. Exacto. Ya has dado en el clavo, se me estaba yendo en nuestro país, Carlos Palenque, un excelente líder, porque él tenía empatía con la gente, con el pueblo. Y en la parte política les voy a decir lo siguiente. He escuchado muchas veces y tenías razón, o sea, Carlos Palenque tenía una gran ascendencia en lo que era el occidente. Y él sabía interpretar y recoger las necesidades de la gente del altiplano, de los migrantes que llegaban con problemas. Se metía en los zapatos de las personas, sabía cómo llegaba la gente, que se perdía, que buscaban familiares, tenía su brazo social, la tribuna libre del pueblo. Era un líder excelente, carismático. Pero en la parte política, su liderazgo no trascendía y decía, él no va a trascender más allá de la cordillera. O sea, la cordillera es lo que dividía el occidente del oriente. Y esto yo escuchaba hablar a los políticos con mucha experiencia y decía, el problema de Carlos Palenque en el liderazgo en la parte del occidente, pero no ha sabido trascender ese liderazgo más allá del occidente, no ha sabido trascender hacia el oriente. No hubiera sido un excelente, de pronto presidente, no sabemos. Pero mucha gente que estaba a su alrededor buscaba el poder de este líder.
La otra gente estaba por convicción, no buscaba un puesto público, pero la otra gente, él sí buscaba poder. Otro de los líderes. A ver, excelente tu aporte, gracias. Otros líderes. A ver, positivos o negativos, todo vale. Licenciado, ¿se me escucha? Te escucho, Mauri. Bueno, más que citar a un líder, bueno, quería, a modo de comentar, decir que últimamente noto que el poder, sobre todo en la política, el poder o la autoridad se relaciona de otra manera o se lo ve de otra manera. Porque, ¿cómo le puedo explicar? A ver. Generalmente los que están arriba sienten o tengo la noción de que sienten que valen más que los que representan, por decirlo así. Y eso para mí está totalmente mal. ¿Por qué? Porque se toman decisiones totalmente, o sea, se sienten, esas personas que están arriba en el poder se sienten tan poderosas, por decirlo así, que piensan, Omnipotentes. exacto, que piensan que valen más que los que representan, pero no es así, no debería ser así. Por ejemplo, en Argentina podría citar un ejemplo, que, por ejemplo, ha habido un atentado hace un mes, creo, contra la, Cristina contra Kirchner. exacto, contra Cristina Kirchner. ¿Y qué se ha hecho? Se ha dictado un feriado por la paz y demás. Entonces es como que en Argentina al día muchas personas no comen, mueren por hambre, mueren varias personas por ser asaltadas. Ya sabemos que la crisis que está sufriendo Argentina, hay muertes y demás, pero por esas personas no se hace nada. Entonces, de esa manera se puede entender que los políticos o los que están arriba se viera como si gozarían de privilegios, como si valieran más que otras personas. Entonces, en ese aspecto yo tal vez podría comentar que eso noto que últimamente, y no solo en la política, ¿no? Sino en el mundo de la farándula, igual, por ejemplo, artistas, jugadores de fútbol y demás, se los enaltece tanto, no todos, porque también hay personas uf, muy humildes y demás, pero se les enaltece tanto que se les sube los humos de una manera y pucha, son totalmente... ¿Y quiénes provocan eso? No, no son ellos. Los mismos que consumen su contenido, los mismos que lo siguen, y luego son ellos los que critican ese tipo de actitudes. Entonces es como una contradicción a su propio comentario que luego realizan, ¿no? Entonces, eso a modo de comentario, licenciado. Gracias, querido Mauricio. Excelente tu aporte. Mira, esta gente que está hacia arriba, Cristina Kirchner, que teóricamente es del partido peronista, que estaba arropada por el pueblo, que el pueblo los ha llevado a los peronistas desde Eva Perón, Juan Domingo Perón. A partir de ahí es que se forma el partido peronista. Pero esta gente se divorcia del pueblo, vive del pueblo, el pueblo los lleva al poder. Y ellos lo que hacen es ejercer el poder, como hemos dicho, de una forma autocrática, donde solamente ellos se benefician y el entorno que los rodea. Y a veces este entorno es malo, porque te divorcia. Tú puedes llegar a ser un excelente líder, pero si dejas que ese entorno te rodee y te divorcie de la realidad del pueblo que te ha llevado a esa posición, llegas a la misma situación que ese entorno de egoísmo, de sentirte omnipotente. De pronto, quién sabe si el señor Evo Morales hubiera tenido otro tipo de entorno y él no se hubiera divorciado del pueblo, hubiera sido un excelente líder. Tal vez pienso. Pero el momento, como les he dicho, el poder envicia, el poder hace que las personas se cieguen y saca lo peor de las personas cuando no saben manejar lo que es el poder y el liderazgo. Y de pronto se creen dueños del mundo, tanto en los políticos, artistas, jugadores, pero es el entorno. No sé si han leído el tema de Messi, lo considera excelente, que es un excelente jugador, es excelente. Pero se divulgaron ciertos documentos donde la imagen de la persona ya
raya en lo de mercenario. No sé si escucharon y dijeron, bueno, por la pandemia todos los clubes entraron en crisis porque no había espectáculos públicos, las canchas sin público. Y dijeron, el presidente, ¿saben qué? Se van a reducir los sueldos en Europa que eran fabulosos. Y Messi con su padre han hecho un convenio y dice, muy bien, nos vamos a reducir el sueldo. Yo me voy a reducir el sueldo durante estos 2 años que van, durante el tiempo que dure la pandemia. Pero se ha reducido con una cláusula bien interesante. Dice, yo me reduzco, pero a partir de que se normalice la situación y hasta que se nivele nuevamente mi sueldo, ustedes me van a pagar el 3,5% de interés. Y si yo quiero rescindir mi contrato, solamente voy a pagar, creo, una cláusula simbólica de 10.000 euros para la rescisión de mi contrato si yo lo quiero hacer. Sobre todo una serie de condiciones. Ah, además les decía, bueno, además quiero tener un palco propio en el estadio tal, quiero tener un avión privado para mí, mi familia, para cuando yo vaya de vacaciones a la Argentina, toda una serie de privilegios. Eso no dice mucho de una persona que está aprovechándose de un club. Ese club, ¿quién lo mantiene? Son los espectadores, los fanáticos. O sea, te das cuenta cómo ese entorno, querido, como tú muy bien dijiste, querido Mauricio, te puede afectar y te puede hacer divorciarte de la realidad. Por eso es que a veces, una vez que llegan al poder, ya no visitan sus barrios, sus zonas, ya no caminan a pie, solamente van en sus movilidades. Al presidente de México camina a pie, va a las comunidades. Un día va a una que le dicen toma de protesta. Es interesante también cómo los términos varían de un país a otro país. Aquí decimos va a jurar como gobernador o va a jurar como presidente. En México dicen toma de protesta. Interesante el término que utilizan. Y el presidente había llegado de una gira y llegó con los calzados con tierra. Y la oposición, ¿y cómo un presidente va a llegar con sus calzados llenos de tierra? Y hicieron purenas en la prensa. Y esto, en lugar de afectar la imagen del presidente, ha hecho elevar más su imagen. Y ha dicho, bueno, este es un presidente que camina con el pueblo. Y él no necesita llevarse escoltas, guardaespaldas. Él está en contacto permanente. Lo que de pronto inclusive la gente, yo veía acá, no podía ni acercarse al expresidente Evo Morales, ¿no? Eran solamente algunitos que dejaban pasar como parte del espectáculo. Quisiera que vean alguna de las caminatas, las charlas con la gente de a pie del presidente de México. Es distinto su liderazgo. Entonces hay que saber rescatar este tipo de actitudes. Gracias, Mauricio, por tu aporte. Otros aportes, comentarios, chicos, chicas. Ah, el Mágico, querido Rolly. ¿Cómo nos vamos a olvidar del Mágico? El Mágico, de la misma forma, él tenía su base ahí con Chacachi. Era una persona que ha estudiado en la UNSA. Y es interesante cómo él se relacionaba también con el poder. Felipe Quispe tenía una base ideológica y ha construido un movimiento indigenista.
El problema es que cuando construyes movimientos indigenistas, solamente te abocas de estos líderes como Felipe Quispe al occidente. Pero Bolivia no solamente es occidente, es oriente, es valles, trópico. Tenemos una riqueza geográfica hermosa. Pero muchos de los líderes en nuestro país solamente se abocan al occidente. Y eso ha sido uno de los errores también de Felipe Quispe del Mágico. Él se ha abocado a pelear contra las autoridades que se asientan en La Paz. El problema, por ejemplo, cuando vino Che Guevara con ese liderazgo, esa aura de libertador, él no estudió cómo era la realidad de Bolivia. Él vino con otra idea de que el campesino no era dueño y que todavía vivía en los latifundios bajo el poder del patrón, cuando el 52 ya había habido la revolución agraria. Cuando viene Che Guevara, vestido con esa aura de libertador, viene de la revolución de Cuba, de las guerras en África, el rompimiento que tuvo con Fidel Castro, y él dice, me voy a iniciar la revolución en Latinoamérica, y se viene para Bolivia como corazón de Sudamérica, de donde su idea idealista era irradiar la revolución cubana hacia toda Latinoamérica. Y el mejor lugar, y pues Bolivia está en el corazón de Sudamérica. Cuando llega a Bolivia, él no tiene el apoyo de los campesinos. Él no se había identificado con las necesidades de los campesinos, que ya no eran tierras. El campesino era dueño del minifundio, de su pequeño lote, de su pequeña parcela. Por lo tanto, ¿qué iba a liberar? Nada. Por eso que no tuvo el apoyo popular. Esos son algunos de los errores de estos líderes. Y de Felipe Quispe de la misma forma. Dicen, oh, Jimena Crispín tocó a Víctor Paz Estenssoro entre luces y sombras, un liderazgo interesante. Y Víctor Paz Estenssoro era pragmático. Leyendo a Víctor Paz Estenssoro en una parte de su libro, dice, viene un ministro de Estado y dice, señor presidente, tengo un problema. Así textual. Víctor Paz Estenssoro le dice, muy bien, señor ministro, yo lo he puesto a usted para resolverme problemas. Si usted tiene un problema, yo no se lo voy a resolver, por lo tanto, presente a su renuncia. Para eso yo lo he puesto de ministro, para que me resuelva problemas. Así textual era Víctor Paz Estenssoro. Y la frase que caló cuando estábamos con una situación similar a la Argentina, con la hiperinflación, la frase que yo la recuerdo muy bien era, Bolivia se nos muere. A partir de ahí es que comenzó con el decreto 21060, la relocalización, el problema de quitamos 6 ceros a nuestra moneda, ya no éramos millonarios, se comenzó a recomponer la economía de nuestro país. Fue una época dura, pero hemos salido adelante. Nos hubiéramos estado como en la Argentina. Como dice Janet, mientras uno más crece, más inocencia se pierde, pero eso es parte de la realidad. María Galindo sí es una buena líder, es feminista, como construye su poder en base a lo que la justicia las ignora, que es generalmente, entre comillas, el sexo débil. Yo no las considero el sexo débil. Sexo débil, debilidad tal vez en el sentido físico, pero débil no. Muchas de las mujeres han sido invisibilizadas por la sociedad. Entonces, ya Galindo ha identificado que las mujeres estaban vulnerables frente a la justicia.
una violación que ocurría de una niña, lo que sea, una mujer mayor, adulta, lo único que hacían era arreglaban con el violador, se casaban o daban una cierta cantidad de dinero y se arreglaba la violación, el problema de la violencia. Es a partir de ahí que comienza a crecer el liderazgo de María Galindo. Y por eso que, o sea, ya no es solamente María Galindo admirada por su pelea justa por las mujeres, inclusive los varones. A mí también me gusta su pelea y lo que pone en evidencia a las instituciones públicas. Y la famosa pregunta, o sea, ¿cómo has llegado a este cargo? ¿Es por tus méritos o porque tienes el carnet azul? O sea, las pone en evidencia de que no es por meritocracia que está en ese cargo. Por eso ella dice, bueno, yo no quiero ser defensora del público, del pueblo, porque esto es algo que ya está de pronto cooptado por el poder político. Y María Galindo ya ha trascendido del occidente hacia el oriente e internacionalmente se reconoce su liderazgo. Entonces, esa es la capacidad del líder y ese poder que ella tiene, positivo. Son excelentes los aportes. Ahora, ¿qué es radical? Es radical y a veces se necesita radicalidad. Ese feminismo de María Galindo es bueno, claro. Ella misma, ella es radical, sí, en sus ideas, pero yo la reconozco, pero siempre va a tener sus detractores. Ahora hay un feminismo, el de México realmente es brutal, van con bombas Molotov, es terrible. Aquí el feminismo es más racional, sus peleas son más de pinturas, protestas, es más racional y se hace escuchar. Mariano Melgarejo, un líder terrible, un líder negativo, pero tenía liderazgo. Lo que nos dice Wendy, Domitila Chungara. Les comento el tema de Domitila Chungara, es bien particular. Todo el mundo la ha conocido porque con 5 mujeres mineras, se ha declarado huelga de hambre y ha tumbado al gobierno de Hugo Banzer Suárez y ha escrito un libro. Pero el tema de Domitila, cuando hacen una entrevista, hace una charla, dice, no me gusta que me digan Chungara, porque es el apellido de casada. Debería ser Domitila de Chungara, pero se la conoce como Domitila Chungara, porque ella tenía un problema con su pareja. Entonces sale de una situación de violencia doméstica. Pero más se quedó como Domitila Chungara, que la conocen como la que ha liderizado esta lucha por recuperar la democracia de manos de Hugo Banzer Suárez durante la década del 70. Se han dado cuenta, existen muchos líderes en Bolivia. Gracias a todos ustedes por mencionarlos a ellos. Tenemos Max Fernández, otro líder populista, al igual que Carlos Palenque, porque él era más populista. Y la gente se aprovechaba, aunque no crean de la inocencia de este político. He tenido la fortuna de conversar una sola vez con él, abiertamente, y era una persona transparente y muy noble, forma como hablamos los dos. Hay muchos líderes en nuestro país, hay que saberlos escuchar, leer lo que ellos han escrito o se escribe de estas personas. Nelson Mandela, nos dice Carlita,
Alejandra, uy, Nelson Mandela, ese sí que es un líder para sacarse también el sombrero. Porque lo que ha hecho no es la revancha entre blancos y los afros. Lo que ha hecho es juntar este divorcio que existía entre blancos y negros. Él no ha salido con la idea de revancha, de decir, me han metido a la cárcel 30 años estos blancos, me han hecho perder mi familia. No, él ha salido con la idea de reconciliación en su país. Esos son los líderes. Él no ha dicho a partir de este momento yo no quiero ver ni un solo blanco. Lo que él ha buscado es la reconciliación de su país, de Sudáfrica. Gracias, gracias por recordarnos, Carlita. Nelson Mandela, un gran líder. Pascatari, Pascatari que ha peleado también por los indígenas, el cerco a la paz. O sea, hay excelentes líderes. Excelentes líderes. Donald Trump y la supremacía blanca, aunque no crean, siempre ha estado convencido de la supremacía blanca y la amenaza que hizo a México. Voy a construir un muro en México, entre México y Estados Unidos, porque de México vienen narcotraficantes, vienen delincuentes, por lo tanto yo voy a construir un muro entre la frontera de México y Estados Unidos y México va a pagar ese muro. Esa fue la amenaza. Y los otros presidentes se doblaron ante esta amenaza. Hasta que vino Obrador y le dijo, muy bien, señor, nosotros no vamos a pagar nada. Y él a través de diplomacia, de actitudes muy inteligentes, ha hecho cambiar la idea de Donald Trump y la construcción del muro. Y lo ha traído a su lado. Y el momento que dejó el poder, Donald Trump dijo, reconozco el liderazgo de Manuel López Obrador, un gran líder para México y Latinoamérica. O sea, todos se han quedado mudos el momento que dejó el poder con este mensaje Donald Trump. Obama, entre luces y sombras, por la guerra de Irak, la invasión que ha tenido. Barack Obama ha hecho mucho en la en el tema de la seguridad social. Él ha identificado que Estados Unidos tenía un problema de salud, que mucha gente estaba abandonada por el sistema de salud y él ha hecho reformas para que gran parte de Estados Unidos pueda acceder a la salud. O sea, ha peleado y ha seguido peleando por los derechos civiles de los afroamericanos, con excelentes líderes. Gracias, chicos, por esos aportes. Muchas gracias. Seguiremos. Excelente. Es interesante, es lindo, porque dije, esto es lo que más me encanta a mí dar de liderazgo. Ahora hablemos de los enfoques en las características del liderazgo. Desde la teoría del gran hombre sobre que los líderes nacen y no se hacen, siempre hemos escuchado que eso es como un dicho popular, los líderes nacen y no se hacen. Existe una creencia que se remonta hacia la antigua Grecia y Roma. Los investigadores han tratado de identificar cuáles son esas características físicas, mentales, de personalidad de varios líderes. Y mucha de esta teoría que decía que los líderes nacen ha perdido mucho de su aceptación a partir del surgimiento de las escuelas psicológicas del comportamiento. En general, estos estudios de las características de los líderes no ha sido un enfoque muy fructífero para explicar el liderazgo.
No todos ellos poseen todas las características y muchos que no lo son pueden tener la mayoría o no todas las características que hacen un buen líder. O sea, este enfoque para decir un líder tiene que tener estas características no nos va a ofrecer un lineamiento, no es como una receta para decir estas son las características que tiene que ser que tiene que tener un líder y lo buscaremos. Tú cumples estas características y vamos tiqueando. No cumple una, no eres un buen líder. O sea, no, no es así. Muchas docenas de estudios que se han realizado no coinciden en cuanto a qué características son de liderazgo o cuáles son sus relaciones con instancias reales de liderazgo. La mayoría de las llamadas características, así entre comillas, en realidad son modelos de comportamiento. Y les voy a dar un ejemplo. Albert Einstein dijo, bueno, cuando yo me muera, quiero que cremen mi cuerpo, pero ¿qué han hecho los científicos? Han agarrado el cerebro de Einstein, lo llevaron, lo preservaron para estudiar. ¿Por qué tenía esa genialidad? Y está preservado el cerebro de Albert Einstein para investigación, para ver qué hacía, cómo de pronto, qué características distintas tenían a los otros cerebros del ser humano. Y de pronto, ¿qué es lo que hace la genialidad de esta niña que les he pasado ese artículo de la mexicana? Ya a los 11 años ya tiene 2 profesiones, ha escrito un libro. ¿O cuál es la genialidad de Nathan, de Josué, de este cruceño? Es cieguito de nacimiento, pero que es un bendecido de Dios porque que se llama, interpreta la música, toca piano, batería, guitarra, desde sus 5 años. Es un genio en la música. Y ha dado conciertos allá en la Casa Blanca y ha recibido una felicitación personal de la primera dama de Estados Unidos la anterior semana. Ha ido a tocar en el Vida, ha ido a tocar para el Papa. La actualidad tiene 11 años. O sea, son genios. Pero en su cerebro es todo normal. Por eso no hay algo que diga, estas son las características de la genialidad o estas son las características del liderazgo. Pero aquí vamos a ver algunas características, nada más, que nos van a ayudar a comprender mejor. Una de estas características de las que vamos a hablar es la apertura a lo nuevo. No se puede hablar de emprendedurismo, es de emprender algo nuevo. Hablamos de emprendimiento, emprendedurismo, tenemos que hablar de innovación. Puede parecer algo básico, pero la receptividad a ideas nuevas y soluciones alternativas es primordial para que alguien sea un buen líder. Y esto es más difícil de lo que pueda parecer en la teoría. Cuando dijo Mahatma Gandhi, iremos hacia el mar y recogeremos nosotros la sal. Es una idea que ha calado en los indios. Él les ha dicho, nadie nos puede detener que nosotros vayamos al mar y que saquemos y destilemos la sal por evaporación. O sea, no les ha dicho, muy bien, señores, a partir de este momento vámonos a las orillas del mar y saquemos la sal. No, ha habido un proceso de convencimiento. Y les ha dicho, podemos hacerlo de esta forma. Por eso hablamos de la receptividad.
a ideas nuevas y soluciones alternativas. Las nuevas ideas representan riesgos en casi la totalidad de las veces. No siempre va a calar bien estas ideas revolucionarias en algunos aspectos. Algunos riesgos van a ser altos, otros de pronto van a causar risa, pero de cualquier forma son esencialmente riesgos las ideas nuevas. Por lo tanto, estar abierto a nuevas ideas significa también tener coraje para enfrentar lo desconocido y muchas veces lo imprevisible. Yo no tengo la certeza de que esta idea que yo voy a exponer a mis seguidores va a caer bien, pero tengo que tener ese coraje para exponer esta idea nueva. Pero como ya empezamos hablando de tener ideas innovadoras, es prácticamente un requisito para quien desea emprender asumir ese riesgo de enfrentar lo desconocido y imprevisible. Pero no hay que preocuparse mucho. Innovar no significa necesariamente crear algo totalmente nuevo. A veces decimos, vamos a innovar y ya estamos pensando en qué, qué puedo hacer con este producto que ya lo conozco. Buscaré otro producto que le sustituya. No, no tenemos que pensar de esta forma. No es crear algo totalmente nuevo de cero o descubrir un mercado inédito a ser explorado. La innovación también está en los detalles, en la mejora de un proceso, en una forma creativa, en la forma de hacer la publicidad. Siempre estoy escuchando una propaganda de un té en la radio y de pronto así imitan a un viejito, una viejita sordita. Están utilizando esa forma creativa que ha enseñado de pronto nuestro comediante David Santalla. Entonces son formas creativas. O el tema que siempre recuerdo de la alpaquita, esa propaganda, con formas graciosas, innovativas, llaman la atención, se quedan, pegan. Ya pasaron varios años y siempre me acuerdo sonar de la alpaquita y la competencia decía ña, 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 remedándole como hacen generalmente en el mercado. O sea, son formas tan creativas que hace que se queden en la psiquis del comprador y la asocias inmediatamente con la marca, la alpaquita. Lo importante es siempre buscar y explorar nuevas formas de mejorar un trabajo o producto. Y eso es lo que va a representar las características de un líder ejemplar. Otro aspecto que vamos a referirnos en los enfoques es el equilibrio emocional. Es importante ese equilibrio, es el lidiar con las adversidades cotidianas, con la inteligencia emocional. Y esto es uno de los mayores retos para cualquier individuo, el lidiar con las adversidades cotidianas. No todo es llano, liso, una taza de leche, un mar en calma, no. Existen adversidades. Para quien decide emprender, esa es una necesidad aún más evidente. Aun cuando el responsable de tu desarrollo profesional no soy yo, no es la universidad, son ustedes y únicamente ustedes y exclusivamente ustedes los que tienen que tener ese desarrollo profesional. Tienen que tener ese equilibrio, que es lo más importante. Por eso la inteligencia emocional es una de las características de un líder.
que se espera en todo emprendedor. Y esto supone lograr mantener el foco incluso en un día de estrés, de desánimo, de tristeza, de cansancio. Hay que vencer este tipo de obstáculos. No tenemos que dejar que la gente de pronto se contagie de nuestro cansancio emocional, que se de pronto esta tristeza que yo puedo llevar en mi persona trascienda hacia la empresa, hacia la organización, hacia los trabajadores. O este desánimo que de pronto estoy trayendo porque me he enterado de una situación que puede ocurrir en los mercados, de pronto pueda afectar a la institución. Ese es el manejo de la inteligencia emocional. Por eso es importante que estas variaciones de humor no perjudiquen nuestro trabajo. Por eso es importante que tenemos que cuidar siempre de la salud física y mental, separando un tiempo para el descanso, separando un tiempo para el ocio y las actividades que nos hagan bien. O sea, recuerdan, hace tiempo yo les decía, antes del examen, bueno, estudien, pero 24 horas antes, distráiganse, vayan a ver una película, canten, paseen, descansen el músculo del cerebro, no lo atosiguen. Es bueno darle un descanso previo antes de una prueba. Por eso es importante tener conciencia de que todos estamos sujetos a problemas e imprevistos que pueden afectar nuestro estado emocional. Y el mismo puede ser transferido a la organización de una forma negativa. Sin embargo, como el trabajo de un líder suele influir en un número considerable de personas, lo ideal es que él aprenda a reconocer sus cambios emocionales y no que permitamos que este cambio de emociones perjudique nuestro lado profesional. ¿Qué me refiero con esto? Muchas veces al escuchar a sus papás de pronto tienen un problema familiar y este problema familiar lo trasladan al lugar de trabajo. Y si están en una posición de mando medio, intermedio, se desquitan con los subordinados por el problema que pueda tener en su familia. Y comienzan a gritar, a vociferar, a tratar mal a los subordinados, a los clientes, inclusive hasta los vendedores. Llegan de mal humor, porque han tenido algún conflicto en su casa y se les borró la sonrisa un poco más y te pegan en la caja, ¿no? Y eso hace que de pronto el cliente ya no va a regresar. A ver si me atienden mal, o lo que pasa en los mercados. La señora se levantó mal y dice, si no vas a comprar, ¿para qué preguntas? Algunas veces yo he escuchado eso. También hay otras personas que te van, te invitan, te dicen, no importa que no me compres, pero te invito, las caseritas ahí en el mercado. No importa cómo esté su estado de ánimo, pero su forma de vender, de atender, no cambia. Ellas lo manejan de una forma óptima, este cambio de actitud. ¿Algún comentario que tengan a estos dos puntos que nos hemos visto? A la apertura a lo nuevo y al equilibrio emocional. Los escucho, queridos compañeros y compañeras. ¿Está todo claro? ¿Ha quedado algo en la duda? ¿En la nebulosa? ¿Está todo bien, Carlita? Gracias. Gracias, querida Wendy.
Excelente. Entonces vamos a quedar aquí. No quiero que quedemos a medias. Listo, Fabi. No tiene ningún comentario entonces. Querida Mónica. Entonces nos vemos en la siguiente semana. Que tengan una excelente semana. Gracias por asistir y compartir también sus comentarios, queridos chicos. Que tengan excelente semana, feliz tarde y a los que van a almorzar, buen provecho. Hasta luego, Hasta- Chao, Jimenita, hasta la siguiente semana. Carlita, hasta la siguiente semana.